Buenas mis amigos, hoy la gente habla con Dari Terrero, verdaderamente un programa especialmente técnico dedicado a la economía de República Dominicana en medio de toda esta pandemia. Hoy estaremos conversando con dos profesionales del área de la economía. Estaremos conversando con don Luis Reyes. Luis Reyes es ex director de presupuesto del gobierno del presidente Danilo Medina y parte de la comisión que tuvo a bien responder el discurso del presidente Luis Abinader. Vamos a estar conversando con él sobre la economía que dejó el PLD al gobierno de Luis Abinader, y luego en una segunda etapa estaremos conversando con NG Cortiñas, Ivanhoe NG Cortiñas, quien es economista, quien también fue funcionario del gobierno del presidente Leonel Fernández. Con él también vamos a estar analizando qué economía tiene la República Dominicana en este momento, las proyecciones a futuro, los elementos valorados en términos de la posibilidad de corrupción y muchos otros temas más. Vamos a la pausa y volvemos con Luis Reyes. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. ¿Qué significa que un país está quebrado? Un país está quebrado cuando no tiene posibilidad de cumplir con lo que son sus obligaciones de deuda de corto plazo. Lo que se ve ahí es un panorama totalmente diferente de lo que se ha planteado, de que esto es un país en quiebra y que el gobierno del presidente Danilo Medina le entregó a la actual administración un país quebrado. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, seguimos aquí. Como le hablé al inicio, hoy vamos a tener un programa interesante, pedagógico. Vamos a estar abordando el tema económico y vamos a iniciar este programa conversando con el licenciado Luis Reyes. Don Luis Reyes es ex director de presupuesto y con él vamos a abordar temas económicos a propósito de todo este tema de discusión política económica en la República Dominicana. Bienvenido, don Luis, a La Gente Habla con Dari Terrero. Saludos, Dari, un placer estar aquí contigo. Don Luis, primero tenemos que iniciar conversando sobre la respuesta dada al presidente Luis Abinader del Partido de la Liberación Dominicana, conclusiones dentro del marco del Congreso que lleva, a propósito de la denuncia de que el gobierno de Luis Abinader recibió un país en quiebra. En términos generales, ¿cuál es el concepto, la argumentación que tiene el equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, nosotros nos referimos al tema obviamente en defensa del legado económico de lo que fue la administración del presidente Danilo Medina, pero sobre todo basado en posiciones objetivas y fundamentadas en evidencia. Nosotros decimos, ¿qué significa que un país está quebrado? Un país está quebrado cuando no tiene posibilidad de cumplir con lo que son sus obligaciones de deuda de corto plazo. Y nosotros acabamos de colocar en los mercados financieros internacionales, el gobierno del presidente Abinader acaba de colocar 3.800 millones de dólares en los mercados financieros internacionales a tasas muy competitivas, ventajosas para el país. Lo primero que ocurre cuando un país está quebrado, primero, los mercados podrían prestarle, pero si le prestan a tasas de interés muchísimo más altas que lo que acostumbran a prestarle. Entonces, si usted obtiene una tasa de interés que es razonablemente buena, ventajosa para el país, es que el mercado está interpretando que el país no está en quiebra. Pero más aún, nosotros decimos, cuando el Ministerio de Hacienda fue a los mercados financieros internacionales a argumentar en favor de la venta de los instrumentos de deuda del gobierno para colocar estos 3.800 millones de dólares, en el offering memorandum, en el documento que se le presenta a los inversionistas,
que se presume que es un documento de buena fe, donde no se puede hablar mentira, porque si se comprueba que el gobierno habló una sola mentira en ese documento, cualquier inversionista eventualmente puede solicitarle al país que le reembolsen la inversión que tiene. ¿Cómo se llama ese documento? Offering Memorandum. Incluso está disponible, nosotros ya lo distribuimos y cualquier persona lo puede conseguir. De hecho, debe de estar en la página del Ministerio de Hacienda, porque se acostumbra que una vez que el país hace una colocación, pues se sube ese documento, que es el documento que sirve de soporte para la colocación de la deuda. Y ahí, en ese documento, no se puede mentir. No se puede mentir porque si se miente, posteriormente cualquier inversionista puede solicitarle al país el reembolso de la inversión que tiene. Claro, alguna sanción. Claro, porque nosotros, hay toda una normativa para uno colocar deuda en los mercados financieros internacionales. Y si hay algo con lo que es riguroso, es con las mentiras que se pueden hablar. Entonces, si usted toma como referencia ese documento y ve todo lo que se dice ahí de las bondades de la economía dominicana en términos de reservas internacionales, en términos de crecimiento, reservas internacionales, generación de empleo y muchas otras cosas más que se hablan, control de la inflación, lo que se ve ahí es un panorama totalmente diferente de lo que se ha planteado, de que esto es un país en quiebra y que el gobierno del presidente Danilo Medina le entregó a la actual administración un país quebrado. El elemento económico, la realidad económica que vive la República Dominicana en este momento es estrictamente obedece a la situación generada por el COVID, al manejo deficiente de la economía o a actos de corrupción, como ha denunciado el propio gobierno del presidente Luis Abinader. Claramente, los problemas que enfrenta la economía dominicana se deben esencialmente a los problemas generados por la pandemia, que es un problema exógeno. Es decir, un problema que no fue generado internamente, sino por algo que ni el gobierno del presidente Medina ni la actual administración controla, fuera del control de nuestro. Entonces, no pueden imputársele ni a la pasada administración ni a esta administración los problemas que se están generando como resultado de la pandemia. Y eso es un acto obviamente de honestidad, uno decirlo. Decir que fuera de la pandemia hay un problema que se generó en la economía, bueno, ha habido problemas estructurales que vienen de años, que podemos hablar, pero no fue que lo generó una administración en particular. O sea, el tema central, la economía seguía creciendo, la economía tenía bajos niveles de empleo, la economía tenía una situación de estabilidad porque en febrero y enero teníamos niveles no solamente de reserva elevados, sino que no teníamos presión en la tasa de cambio, porque teníamos los sectores productivos que generan divisas, estaban operando sin mayores dificultades, sin problemas. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades que teníamos? ¿Cuáles? Todavía teníamos un nivel de endeudamiento que podía manejarse sin mayores contratiempos. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que teníamos? Que tenemos una situación fiscal donde hay gasto elevado, que es muy rígido, sí, pero es un problema estructural. Eso es una decisión que hizo el pasado gobierno y que hicieron los gobiernos anteriores, que tienen que ver, por ejemplo, con el otorgamiento del 4% del Producto Interno Bruto a educación preuniversitaria, y eso genera un gasto que usted después no puede disminuirlo, que hay que pagar la nómina, que hay que mantener operando las instituciones. Eso es un problema ya que tiene que ver con que el nivel de desarrollo que tiene la economía, la parte fiscal no puede seguir operando con unos niveles de presiones tributarias como la que nos hemos venido manejando en los últimos años. Ese es el problema de fondo, ese es el problema estructural de la economía dominicana, pero eso no es un problema que lo creó la administración del presidente Danilo Medina. En medio de esta crisis económica que tiene el país dejada por el COVID, a la cual no escapa porque es una situación de carácter mundial, ¿sobre cuáles bases se hubiese, de usted como técnico, como director de presupuesto, hubiese fundamentado un presupuesto general de la nación en el marco de la situación actual? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Que lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero hoy, es que hay un problema de visiones. Incluso yo digo de escuela de pensamiento, porque al final las visiones se sustentan en la escuela de pensamiento en la que usted cree. Yo creo que eso es una visión conservadora, lo que prevalece en el proyecto de presupuesto que fue sometido por esta administración al Congreso. Yo me pregunto, ¿por qué
hay que disminuir el déficit público de 9-10% del Producto Interno Bruto a un 3% como se plantea en ese proyecto de ley. ¿Cuál era la diferencia entre que bajáramos de 9-10% a 4-5% y no incorporar en ese proyecto de presupuesto una reforma fiscal? Pero ¿por qué también no tomamos un déficit un poco más amplio y montamos un proyecto de inversión masiva para impulsar la economía? Que eso es lo que se requiere, porque todavía hay 280.000, 300.000 personas que están en el programa FASE, y esas 280.000, 300.000 personas, ¿qué van a hacer en enero cuando el gobierno les retire el apoyo? ¿Dónde van a tener oportunidad de conseguir ingresos si el gobierno no tiene un plan definido para hacerle frente a esa realidad? Y eso es lo que yo creo que el gobierno debe de concentrarse, y esa es la respuesta que yo le doy. Si hubiese sido yo, le hubiese recomendado a las autoridades, no bajemos el déficit en la magnitud que se plantea. Vámonos a un déficit que sea más cónsono con la situación que nosotros estamos enfrentando. Por eso yo creo que al final, aunque se pretenda bajar al 3% del Producto Interno Bruto, esa meta no se va a cumplir. No se va a cumplir no solamente porque es una meta muy ambiciosa desde el punto de vista de reducción del déficit, sino porque también hay otros elementos que tienen que ver con los ingresos que yo creo que no se corresponden esa estimación con la realidad. El gobierno había hablado de que no le habían dejado dinero suficiente para el pago de los programas sociales, fase 1, incluso para temas de nómina. En términos presupuestarios, partiendo de la respuesta que ustedes dieron, ¿cuál fue la realidad en ese orden? Es que, primero, nosotros reconocemos, y todo el mundo, de que ha habido una caída proyectada de 130.000, 140.000 millones respecto a lo que teníamos presupuestado al inicio de año. Si tenemos 140.000 millones, ¿dónde nosotros podíamos dejarle recursos? Podíamos dejarle recursos para que pudieran endeudarse. Y nosotros decimos, hay 1.100 millones de dólares que nosotros dejamos negociados. Dentro de esos 1.100 millones de dólares estaban los 500 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso para que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda desembolsarle al país. También habían 250 millones de la CAF y otros 100 millones del Banco Mundial y 250 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo. En total, 1.100 millones de dólares. Y dejamos también unos 14.000 millones de pesos en bonos soberanos para ser colocados internamente. No podían pedir lo que le dejáramos dinero contante y sonante, porque con una caída en las recaudaciones de la magnitud que hemos hablado, de 130.000 millones, que no daban las recaudaciones para cubrir los gastos operacionales mínimos del gobierno, ¿de dónde nosotros podíamos dejarle ese monto? Líquidamente no se dejó dinero, sino que dejó los instrumentos adelantados de deuda para que ellos pudieran hacerlo efectivo y hacerle frente a cualquier obligación. Hay un elemento dentro de lo que ha sido el marco de las acusaciones que ha llevado el gobierno al Partido de la Liberación Dominicana, al gobierno de Danilo Medina, y es el pago de 11.000 millones de pesos a suplidores de asfalto, que según el depósito de una instancia entre la Procuraduría se habló de que se violaron procedimientos en términos de esa concesión, en términos de los pagos, en términos de los procedimientos que tiene que agotar. En lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿estuvo eso en el presupuesto general de la Nación, el pago de esos recursos para esa contratación? Sí, eso estaba ahí. Las alegaciones que se hacen no son desde el punto de vista presupuestario en ese aspecto. Pueden ser de otro tipo, pero no realmente no desde el punto de vista presupuestario. De hecho, yo reitero, todo el manejo que se hizo desde la Dirección General de Presupuesto, que yo lo asumo, hasta el 14 de agosto, se hizo respetando estrictamente la normativa, respetando la ley. Yo le doy seguridad, yo le doy la más absoluta seguridad a la ciudadanía que nosotros respetamos la normativa, que nosotros respetamos la ley. Don Luis, hay algunos que establecen, se dice que dentro del marco de la comisión que dio respuesta al gobierno, faltaron algunas personas que asumieron posiciones de importancia en el gobierno, como es el ministro de Hacienda y el Contralor General de la República. ¿Su opinión sobre ese tema? El ministro de Hacienda estaba afuera. El ministro estaba fuera del país. El ministro de Hacienda estaba fuera del país, y en el caso del Contralor General de la República, en realidad el Contralor, que es una figura importante dentro de una administración de gobierno, pero el Contralor no diseña políticas.
Nosotros como comisión ahí fuimos los responsables del diseño de la política, sobre todo fiscal, de la política económica del gobierno, los responsables de diseño de políticas públicas. Esas son las personas que tuvimos ahí. ¿Usted aprobó en términos personales dar una respuesta al gobierno o usted entendía que...? No, eso yo lo aprobé. No solamente que lo aprobé, a mí me consultaron. Y obviamente yo, como una persona que me respeto, no puedo aceptar las imputaciones que han hecho en el sentido de que nosotros dejamos un desastre. Pero si uno se respeta profesionalmente, si usted se respeta en el plano personal, usted no puede permitir que le haga una imputación que daña su reputación profesional. Si yo soy una gente que tengo una trayectoria profesional de 30 a 40 años en la administración pública. De hecho, para los que no conocen, yo soy una persona que prácticamente solo he trabajado en el sector público. Tengo 37 años trabajando de manera ininterrumpida. Trabajé en todos los gobiernos en los últimos 37 años hasta este momento. Entonces, mi trayectoria, yo creo que me merezco respeto y que también yo debo de cuidarla. Pero no solamente por mi visión, por mi convicción de lo que yo debía de cuidar mi reputación profesional, sino también porque estoy convencido que la obra de gobierno del presidente Danilo Medina no merece esos calificativos que se le han dado. Y partiendo de esos 35 años en la administración pública, ¿en qué calidad usted sale del gobierno en este momento? No, yo salgo y meto como... ¿No está pensionado? Sí, yo estoy pensionado. Perfecto. Porque para los que no saben, yo trabajé 20 años en el Banco Central y yo estoy protegido en un fondo de pensiones en el banco desde hace mucho tiempo. ¿No sale pensionado por la posición actual? No, yo no salgo pensionado. Yo soy una persona que tengo una pensión del Banco Central desde hace mucho tiempo, que de hecho es una pensión que viene de un fondo privado, de los aportes que realizaban en ese entonces los empleados del Banco Central. Finalmente, don Luis, su valoración en términos profesionales del equipo económico que acompaña al presidente Luis Abinader, como usted como una persona conocedora del área y conocedora de cada uno de sus profesionales, ¿cómo usted califica el equipo económico del gobierno? Mira, de hecho yo conozco en términos personales a todos los miembros del equipo económico prácticamente del gobierno y hemos intercambiado. Y son personas que tienen formación, son personas que yo creo que tienen la intención de hacerlo bien y uno le desea suerte, éxito por el bien de todos, por el bien de este pueblo, por el bien de esta sociedad que bien merecido se lo tiene. Bueno, agradecer, gracias don Luis, gracias por acceder en medio de toda esta situación a conversar con nosotros en términos pedagógicos, específicamente llevar un poquito de orientación a la gente, al público que ve este programa La Gente Habla. Don Luis verdaderamente es un profesional que, independientemente de que usted no lo haya percibido por el perfil bajo en el cual se maneja, es una persona que goza del respeto de la sociedad dominicana. Gracias, don Luis. Muchas gracias, Dari. A ustedes nos vamos a una pausa, en breve retornamos con nuestra segunda entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Iván Jóvenes Cortiño. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. Una cosa es faltarle liquidez a una empresa o a un gobierno para honrar compromisos en el momento, en el corto plazo, que ciertamente este gobierno pudo haber heredado, e incluso el otro gobierno también manejarse con dificultad de liquidez, creo que sí. Y otra cosa es usted no tener liquidez y al mismo tiempo no tener capacidad para agenciar liquidez. Yo tengo que reconocer que el tema de la contracción económica no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno mundial. Y yo creo que ninguna economía va a escapar de eso. Ahora, el problema ha estado en que no hay señales de recuperación económica. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.
Seguimos aquí, seguimos aquí. Decir que ustedes saben que este tipo de programa siempre tiene un programa detrás de cámara que resulta igual o más interesante. Claro. No, Anderson, ¿en qué momento usted comienza a percibir que ese carisma, que toda esa chulería que usted estaba haciendo en redes ya estaba entrando una grasita? Sí, bueno, voy a resaltar algo que la gente siempre... A usted le está yendo bien, muy bien. Sí, estamos viviendo de las redes. No te está yendo bien. Sí, le agradecemos a marcas que han confiado en A marcas. A marcas, sí, vamos a decirlo así. Usted ha monetizado lo que usted hace. Sí. Realmente la gente me pregunta que si yo no le he sacado el provecho a lo que está ahora a lo que está ahora dejando dinero. ¿Qué es el YouTube? ¿Usted no tiene YouTube? No, yo no he sido YouTuber. Yo tengo mi canal de YouTube, pero he sido un vago. Ajá. Digo un vago porque no le he dado el calor, no le he dado la gente. Y no es que uno no necesite dinero, Dari. ¿Y qué es lo que hace falta? No, falta de haraganería mía. Todavía deja un poquito. Y tú no has sido, antes de que me responda el tema económico, tú no has sido víctima de que gente hayan hecho cuentas falsas tuyas. No, hay sí, una cuenta, pero no duró tanto. Hicieron una cuenta. No sé con... ¿Tú la reportas? Sí, la gente, ni siquiera yo, la gente... La gente dice, este no es Anderson, sí, pero yo eso no he tenido como ese tan... No sé si será porque no tengo controversia, sí, porque a veces... Sí, a veces es por si la gente se llena de odio, como dicen. Exacto, yo creo que sí. Ni nunca te han hackeado una cuenta, nada de eso. Sí, yo tuve ¿Y has perdido cuentas? Sí, no, la cuenta me la hackearon y precisamente la gente de Cachicha me ayudaron. Yo tuve como hace un año y algo, pero fue un error, fue un descuido mío. Que le mandan un mensaje a uno, no lo abre, confía, comienza a poner datos, pagan y ahí le hackean. Pero a mí me ocurrió lo mismo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eso me ayudaron ahí la gente de Cachicha. Ajá. Yo no sé cómo lo hicieron, pero ellos me ayudaron. Pero a mí me ocurrió lo mismo. ¿Y la perdió? Sí, perdí la cuenta. Wow, yo la recuperé como media hora, duraron ellos y de una vez. No sé qué tan complicado era el tema, pero en mi cuenta la recuperé. Pero y entonces, ¿en qué momento comienzan a llegar los chelitos de ustedes decir, bueno, o sea, fue a pique la contabilidad, lo que va es... Bueno, en el momento, cuando comenzaron a acercarse marcas, que yo leía, Anderson, ¿cuánto tú cobras por publicidad? Yo dije, ¿y esto? Yo dije, pero cobrar por publicidad. ¿Y esto se usa? Yo dije, deme un momento. Yo dije, no, porque no tenía ni la menor idea. Entonces comenzaron algunas marcas que yo le agradezco. Hay personas, hay marcas que se han convertido en también parte de mi crecimiento, porque cuando cierta persona, cierto dueño de negocio confían y tienen esa visión de ese muchacho va a llegar lejos, ese muchacho con menos de 100,000 seguidores, con 50,000 seguidores, que confíen en mí, que diga yo te voy a pagar para que tú seas figura de... Pero 50,000 seguidores es un buen número. Sí, pero lo estoy visualizando cuando quizá ellos me pagaban sin yo tener ese impacto. Es lo que tú percibes, pero sabes que todo eso se maneja con... Correcto, es lo que yo percibo, pero sí, cuando ya comienza ese tipo a darse esas situaciones, comienzan marcas y a sumarse, entonces a ver ya que la forma de nosotros manejar el contenido en las redes sociales, eso ya yo dije, bueno, comenzaron. Cuando ya yo comencé a ver, porque uno no se, como te dije anteriormente, Dari, uno no se va dando cuenta, uno no aterriza, uno se subestima, ¿tú entiendes? Exacto, yo siento que uno llega un momento que uno dice, no, que hay personas que confían más en uno que uno mismo. Hay personas que ve en uno el talento y a veces ve el crecimiento que uno dice, no, pero te estará volviendo loco. Entonces, porque tú me estás dando como vuelta, como que no cayeron ahí, llegaron. Como que no me quiere decir que... Sí, no, en ese momento cuando ya comenzaron esos videos ya a llamar la atención de marcas, porque lo mío ha sido el apoyo. Cabe decir que mi ingreso en las redes sociales no son ni por views, ni por mi ingreso. No es publicidad. Publicidad en marcas que han confiado, marcas que han dicho, yo quiero que tú seas embajador de mi marca. Si tú eres embajador, pero venga acá. Grupo Villamar, que pero claro que sí. Está ahí Electromueve, está Hipermercado Olé. Que usted es embajador de esas marcas. Que trabajo con esas marcas, sí, que confiaron en mí. Está Amigo Comercial, está, bueno, muchísimas marcas que actualmente la marca de teléfonos Huawei, la marca de pilas Rayovac, también tengo un contrato con ellos. Acá, trabajamos con Vimenca también, entonces son marcas que... pero ven acá, ya. No, yo lo único que me falta es poner mi programa y ya. ¿Usted tiene planes de ir a la televisión? No, bueno, queremos agotar etapas.
yo tengo un sueño que... Pero ya tú estás en cine. Sí, claro, esas son etapas también que quiero... ¿Cuáles son las películas que tuvo? Porque tú... Estuve hoy, estoy actualmente en La vida de los reyes, que son mi ejemplo a seguir, y estar en esa película de Raymond y Miguel para mí es un sueño. Ah, tú estás en esa película, Sí. ¿Cuándo va a salir? No, la fecha de Porque con el estreno tema de la pandemia se ha retrasado sí, un poco. se ha retrasado, se fue grabada recientemente, pero no tiene todavía la fecha de estreno. Estuve en Los Leones, me dieron como dice alguien Anderson, pero el tiempo fue corto, pero no es la duración en la película, es la oportunidad. La oportunidad, claro. Otro lo de las redes sociales, que nos tomen en cuenta para el cine. Claro que sí. No importa, yo digo que la duración en la película vale menos Claro. que la oportunidad de No, estar. incluso en redes sociales es un minuto. Claro. Es un minuto suficiente para que la gente te vea lo que tú tienes capacidad de hacer. Correctamente. Entonces, además de las películas, ¿qué otro proyecto tú has estado desarrollando? La radio, estamos en eso, estamos... Un programa de humor en radio. Bueno, un programa de variedad es lo que siempre he querido, es lo que está más próximo. Pero un programa de Anderson y sus amigos. Un equipo, pero sí que tenga como esa chispa que yo tengo. Incluso se está hablando, posiblemente sea el próximo proyecto, que como se está haciendo la radio ahora, audiovisual. Audio televisión. Correcto, audiovisual, pero sí son de las cosas que queremos ir, como dije, por etapas. Lo del Pero tema, no te han llamado a ti, programa de radio, para que te participes. sí, claro, pero a veces... ¿Y qué pasó? Porque no es que no me interese, es que a veces hay programas que conllevan un horario, conllevan Una responsabilidad que no quiero asumirla sin saber que voy a cumplir al 100%. Porque Pero tú te evalúas y ves la evaluación y si no... Sí. de Realmente lo yo no soy de los que por estar, no me gusta estar por decir sí, por decir estoy en X, sino me gusta analizar las cosas. ¿Qué aporto yo o qué positivo y qué negativo voy a tener? Porque tampoco yo voy a decir, voy a estar aquí para mañana después decir, ya no estoy. Y a propósito del proceso político que recién pasó, vimos que en ese proceso político electoral una gran cantidad de influencers participaron en la política, contratados unos, otros porque fueron parte de los proyectos políticos. En el caso de Anderson, ¿tú te adheriste a algún proyecto en términos personales? ¿Te convocó algún partido? ¿Te buscaron para que sea figura? Porque no te vimos asumiendo ningún tipo de posición. No, realmente yo la política me gusta, pero Ajá. no me gusta como ciudadano verla desde afuera, pero no me gusta involucrarme. Sí tuve propuestas, tuve invitaciones de varios partidos. Ajá, ¿pero de cuáles? No, de los partidos que tenía, que estaba el PLD, el PRM. ¿Te llamaron? Sí, porque era ya en esta posición que uno está, ya las redes sociales no es un secreto de que Son el elemento de difusión por excelencia. pero no puedo ser, como digo, no tengo ninguna crítica negativa en cuanto a eso, porque realmente lo hicieron muy respetuoso. Yo soy amigo de figuras tanto del PRM y del PLD. Voy a mencionar esos dos partidos porque son los ¿Pero y cuáles son esas figuras, amigos? No, pero tengo a Farid Farid de compañera. Tengo el Torito del lado del PRM. También. Tengo que también mencionar a la señora Iris Guava, que la ex directora del Plan Social, que fue una persona tú que... estabas al más alto nivel. No, pero que eso fue... Y Danilo, tú nunca... Yo fui allá al Palacio. ¿Tú fuiste Hicieron una reunión de influencers. ¿Y tú Y yo te estaba bebiste ahí. tu café con Danilo? Claro, no, y estuvimos ahí, Sí. presidente. Y digo, no, pero esto... Entonces, son cosas que me quise mantener al margen. Ajá. Entonces no quise... ¿Y no se pusieron guapitos ellos, no? ¿Quién es? El hecho de que tú no te integraras. No, porque uno le explica y la gente entiende, porque no es que uno le dice un no rotundo, sino que Dice, uno trata- mira que yo tengo un... Sí, lo que pasa es que involucrarme, aquí hay un tema con eso de estar envuelto en la política, que si uno se inclina por un lado, la gente aquí no acepta La disidencia, es decir, el hecho de que tú te inclines con uno que otro partido, tú entiendes que eso afectaría lo que es tu audiencia, a la gente. Y no es lo que yo busco, a pesar de que uno como ciudadano, uno quizás tiene una inclinación o uno quiere la mejoría para el país, pero no quisiera como crear ese conflicto, porque uno a veces hace cosas sin buscar problemas y se causa problemas. Y hay gente que hay gente que tú haces algo y tiene un enemigo en la calle. Y aparte de buscarte para que sea elemento de difusión, ¿no te ofrecieron
ninguna candidatura ni nada, no te sedujeron para eso, para decirte, mira, tú puedes ser un buen alcalde de Carrellego o un buen regidor, no. No, pero la gente pensaba sí, porque nosotros... ¿Te ofrecieron también? Sí, no, o sea, me hacían la propuesta. Anderson, ¿qué tú crees? Digo, no, señores, es que yo puedo ayudar a mis Sin partidos. partidos. No, no partidos, Dirigentes. dirigentes, vamos a decir. Mira, así. tú puedes ser un buen, Me tiraban la cacarita. de que tú puedes ser un regidor de Carrellego. Donde tú serías bueno en Carrellego, oye, tú pudieras ayudar a tu pueblo. Digo, no, yo lo ayudaría. Desde aquí. Desde esta posición donde yo estoy, yo ayudaría a mi gente, porque sí hay cosas que hemos hecho por el pueblo, que a veces la compartimos en las redes para Ajá. motivar a otros, y hay cosas que no compartimos en las redes, pero yo con la política me gusta, pero de ese lado, me gusta verla, me gusta hacer crítica constructiva, o como sea, vamos a decirlo, como amerite ¿Y la cómo ocasión. cómo tú ves el país? Bueno. ¿Cómo tú ves todo el país? Bueno, vamos, ya picamos los 50, vamos a esperar los 100 días, vamos a esperar. ¿Usted está esperando Vamos a para esperar. los 100 días para hacer algún trabajo en términos políticos? Si no, tuvimos ahora mismo hubo un remeneo ahí porque el tema chocó un poco, el tema Ajá. de lo que se habló De lo del dinero. impuesto, de la Ah, de la- Sí, esos son ¿Tú cosas. hiciste un trabajo sobre eso? Sí, nosotros hicimos una opinioncita porque ¿Y no, te- no estamos de acuerdo, ¿Y lamentablemente. te llamaron? ¿Te llamaron? No, esa parte no me llamaron. Porque eso te afecta, porque si colocan un gravamen al término de las plataformas digitales, eso pudiera afectar lo que tú haces. Sí, que eso a las compras por internet, Por internet, eso nos afecta. Porque El tema de las plataformas Correcto, tecnológicas como Netflix, Spotify y demás. Esa- ¿Tú, sería- tú estás en Spotify? No. Tengo que seguir avanzando. ¿no? Es decir, No. solo Anderson Humor solo está en Instagram. Instagram, Facebook, estamos en TikTok ahora porque ¿Estás en TikTok? estamos en TikTok, hay que aprovechar y tenemos que... No me hemos adaptado todavía a TikTok, pero le estamos cogiendo el Dale, piso. Sí, ya hay 140 y tantos miles de seguidores en TikTok. Pero Estamos tú avanzando. eres un fenómeno entonces, Anderson. Estamos avanzando. Entonces, ya finalmente, Anderson, ¿qué tenemos para el futuro? ¿Cuáles planes pueden esperar los seguidores de Anderson Humor con relación a proyectos? Ya hablaste de la posibilidad de un programa de radio, pero el cine, Correcto. hablamos de que el cine, hay películas proyectadas. Bueno, por el momento no, pero sí me voy a preparar porque recibí esos consejos lo voy a mencionar, Sumaya Cordero de Caribbean Cinema, de Anderson, prepárate. Eso me da a mí, me da a entender de que, si me mandan a preparar es porque puedo continuar o ven en mí ese potencial para seguir en el mundo del cine. Y como dije, la radio, que ese es el proyecto quizás más próximo. Y nada, Y YouTube. vamos a ver si hay que activar. No, yo no quiero. Yo tengo esta vergüenza conmigo mismo. Cuando me dicen, Anderson, pero yo puedo seguir. Dari, no es nada. Pero tú vas a buscar a alguien que te robe tu propio contenido, Yo creo que de sí. que haga una cuenta de YouTube. Que ya lo están subiendo en otra cuenta. Ah. Ay, mi contenido lo único yo no le doy mente a eso. Ah, Pero sí. pero es un nicho que tú puedes estar perdiendo en términos económicos. Oigan, tengo que ponerme. Anderson, gracias. Hermano, gracias. Agradecer a Anderson, ¿cómo? Anderson Espinosa. El licenciado Anderson Espinosa, cariñosamente Anderson Humor. Esto es La Gente Habla, nos vemos el próximo sábado. Bueno, seguimos aquí. Te comentaba primero dos términos. Encontrar un maletín lleno de facturas, expresión de Danilo Medina, y encontrar un país quebrado, como habló el presidente Luis Abinader. La diferencia de esos dos conceptos. Sí. Bueno, sencillamente que cuando usted encuentra factura, encuentra que le han otorgado crédito. Eso no significa que usted no tenga capacidad de pago. Cualquier negocio, yo diría que la mayoría de los negocios lícitos en el país y en el mundo se maneja con crédito a 30 días, 60 días, 90 días. Esas son facturas. Ahora, cuando esa factura usted no encuentra cómo pagarla, usted pierde liquidez y pierde solvencia, entonces es que tu negocio o tu país o el gobierno da señales de que está en proceso de quiebra. Por eso yo creo que hay una diferencia sustantiva entre encontrar un país con factura y un país o un gobierno quebrado. Yo creo que fue una exageración el decir que el gobierno o el país estaba quebrado, porque lo cierto es que el país ha podido colocar con
poca dificultad, yo diría con nula dificultad, 3.800 millones de dólares en los mercados de capitales, un mercado que es muy exigente en materia de monitorear el riesgo país de cualquier nación a la hora de estos bonistas comprar instrumentos de renta fija como son bonos soberanos de un país, especialmente de un país emergente, ¿no? Que no tiene una economía que su moneda sea fuerte como es el dólar, tiene una moneda débil como es el peso dominicano. ¿Afecta esto los mercados internacionales? Podría, porque entonces los bonistas podrían decir, pero... No le voy a prestar a esta gente. En los roadshow me dijeron que el país era una maravilla. Ajá. Y ahora resulta ¿Qué es eso? Tienen que entender, Ivanhoe, que tenemos un público que... Bueno, el roadshow... ¿Qué es el roadshow? Bueno, es la presentación que le hace un gobierno o una empresa al público potencialmente inversionista de lo que adquieren bonos de empresa o bonos de un gobierno. ¿Y dónde se hace eso? Porque es la primera vez que yo escucho ese término. En los mercados de capitales. Aquí no tenemos un paquete de gente que van a un sitio y dicen, mira, aquí tenemos playa. Aquí se hace roadshow. El primer roadshow de la República Dominicana se hizo en la gestión mía cuando fui superintendente de valores, que las primeras empresas dominicanas, yo digo roadshow formal, sí. ¿no? ¿Y cómo se aplatana eso? ¿Cómo en español qué significa roadshow? Bueno, que usted invita a potenciales inversionistas, ¿no? Le presenta los atributos que tiene el país. Tenemos la playa, tenemos los atributos que económicos. Primero, los atributos que tiene el instrumento financiero, el producto financiero que usted está vendiendo, es decir, los bonos, o los papeles comerciales, o las acciones. Sí. Y entonces, esos atributos usted los extiende hacia el país. Es un buen tema. ¿Qué atributos acompañan a un bono? Por ejemplo, yo voy a ofrecer en esa plataforma que usted establece los roadshow. Roadshow. Los roadshow usted va a poner los bonos y se dice, bueno, este bono tiene. Bueno, que la calificación de riesgo de la empresa sea buena. Digamos, la empresa es el país. Sí, o en este caso el país. Sí. Si la calificación de riesgo país es si buena, nosotros estamos bien, entonces la tasa de interés es más baja. Sí. Ya es un buen dato. Si la economía ha cumplido con los pagos tradicionalmente, ese es otro buen dato que los inversionistas quieren saberlo, porque usted lo demuestre, no que lo diga, sino que lo demuestre. Que usted tenga la inflación controlada, que el tipo de cambio esté controlado, que la economía esté en expansión, que haya un proceso de desmonte de la pobreza. Esos son datos que al inversionista le interesa saber. De tal manera que en ese roadshow donde usted le explica a los potenciales inversionistas que la inversión que ellos están por tomar tiene garantía de ser honrada en los términos que se pactan. Eso es lo que significa eso. La opinión del especialista, del economista, de Ivanhoe N.G. Cortiña, ¿se roban todo aquí? No creo. Yo creo que es posible que haya alguna hubo algunas dificultades en el gobierno pasado, pero eso, bueno, las autoridades tendrán la oportunidad, primero, de investigarlo, segundo, de detectar e identificar si lo hubo, y si lo hubo, entonces conducirlo con el debido proceso. Le hago la pregunta, parecería una pregunta capciosa, pero no lo es en función de la denuncia pública ya depositada en la Procuraduría General de la República, que ha hecho tanto Compras como la Comisión de Ética, de que el pago de 11.000 millones de pesos a suplidores de asfalto se hizo obviando procesos en términos de procedimientos de pago. Como economista y como conocedor de la estructura económica del país, ¿cuál es el procedimiento que debe agotar un pago de esa naturaleza, de un suplidor, de cualquier bien en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y qué violación de ese procedimiento pudiera ser una violación a la ley que conlleve un sometimiento como es este caso? En primer lugar, debe estar apropiado en el presupuesto de la nación. Apropiado quiere decir que en la ley de presupuesto se le haya consignado, se separan esos chelitos. Se le haya consignado que hay una partida con un monto y que ese monto tiene un balance, o sea, un recurso todavía que esa institución puede comprometer. Una vez definido esto, entonces, si se va a invertir o si se va a hacer alguna compra, hacer el debido proceso, solicitar una certificación a presupuesto de que usted tiene partida para eso. Una vez la dirección de presupuesto le emite esa certificación, esa institución pasa a hacer una licitación pública, cumplido con los requisitos de la ley de compra y contrataciones, entonces presupuesto se lo aprueba. Luego del presupuesto aprobárselo, eso va a la Contraloría
hace a través de lo que se llama la auditoría interna, hace Revisa una si el proyecto investigación, revisa si se cumplió con todo, con la documentación soporte, con los controles internos, con los dispositivos legales nacionales, incluso en algunos casos internacionales, y una vez se pasa ese sedazo, el control interno produce lo que se llama liberar la orden de pago, es decir, un libramiento, le dice a la tesorería, este compromiso de pago está debidamente sustentado. Entonces viene la tesorería, elabora la orden de pago final al Banco de Reserva y le dice al Banco de Reserva, págale a la empresa A, que cumplió con todos estos requisitos. Y la empresa A recibe, o la entidad que sea pública o privada, que reciba estos recursos porque cumplió con el debido proceso. Y en caso de que sea cierta la acusación que hace el gobierno de que se violaron procedimientos para llegar al último paso, que es el pago de la erogación de 11.000 millones de pesos, ¿sobre qué funcionario recaería la responsabilidad? Banco de Reserva que pagó, Contraloría que autorizó, Hacienda que dispuso, compra y contrataciones que vio un procedimiento que no se cumplió. ¿Sobre quién recaería? Primero habría que ver en qué punto se violó. Se incumplió con lo que disponga los distintos dispositivos legales de ese proceso. Y una vez identificado, bueno, continuar, a ver si hay otros compromisos, digamos, irregulares en torno a esa autorización. En todo caso, el tema, penosamente tengo que decirlo, en todo caso, la Contraloría General de la República tiene vela en ese entierro. ¿Es decir, cree usted que entonces que el Contralor pudiera tener dificultades en caso de que se verifiquen? Yo digo que si una erogación sale en forma irregular, si sale en forma irregular y esa irregularidad implica que alguna documentación, algún paso no se cumplió debidamente, pues obviamente el control interno tiene una cuota de corresponsabilidad. A propósito de ese tema, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha llevado el gobierno como elemento de críticas al gobierno pasado, ¿cree usted que fue conveniente que el PLD respondiera al presidente Luis Abinader? Y si los actores que llevaron a bien la respuesta del partido fueron los adecuados, los idóneos para prestar un informe del nivel que debió recibir el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, como yo no soy ni fui parte de ese gobierno, ni tampoco soy parte como de ese analista, partido, usted es un especialista por eso, y puede analizar los perfiles. A eso voy. Yo no me puedo poner en la camisa de ellos, ¿no? Ellos tendrán razones para reaccionar, incluso no solo en el fondo, sino también en la forma. Es decir, por qué seleccionaron a los exfuncionarios que sirvieron de vocero y por qué dijeron lo que dijeron. ¿Quién estuvo y no está? ¿Quién estuvo y no debió estar? ¿Y quién no estuvo? Para mí eso fue una decisión política. ¿Usted cree que el nivel de la respuesta estuvo acorde al nivel de presidencia? Mira, mirando desde la grada, que tal vez pueda ser impreciso esta lectura de construcción narrativa que te puedo dar, sí. Te podría decir que había debilidad técnica. Hubo debilidad técnica para mí. ¿En la respuesta? Sí. ¿Usted cree que debieron estar otros niveles de funcionarios? Tal vez si a mí me hubieran consultado, yo opino de otra manera. Finalmente, hay un tema que ha estado sobre la base de la comunicación, y es el tema de las certificaciones de proveedores del Estado. Es un elemento fundamental para llevar a cabo contrataciones con el Estado. Su opinión en términos personales, en términos profesionales, de que esta ley, la 340, limita que funcionarios de cierto nivel de jerarquía puedan contratar con el Estado, incluso en momentos afectando contrataciones que no necesariamente son estrictamente comerciales. Me explico. Una persona que le vende leche al gobierno, una persona que le vende zapatos, una persona que le vende asfalto, no debe ser calificada igual que un profesional que vende un bien, abogado, maestros y demás. Su opinión. Bueno, mira, yo no puedo emitir juicio de valor en cuanto a la calidad de la ley. Yo lo único que puedo decir es que mientras la ley exista, hay que tratar de que se cumpla y que todos los actores que tengan que participar directa o indirectamente se ciñan lo más que se pueda, materialmente hablando, al respeto a la ley.
yo soy partidario de ese enfoque. Ya luego, si uno considera que la ley tiene debilidades o bien tiene exageraciones, pues eso es materia de una revisión. Pero por el momento la obligación de todos los actores es cumplir lo que hay. En términos económicos, finalmente el Estado Dominicano está sujeto única y exclusivamente al financiamiento, ya sea privado o público, ya sea nacional o internacional, o hay alguna herramienta de financiamiento que pudiéramos explorar de manera local. Yo soy partidario de que el momento no es para impuestos. Los impuestos en el corto plazo son contraproducentes porque más que promover recuperación económica, lo que hace es contraerla o bien profundizar esa contracción económica. Eso está demostrado con el multiplicador del impuesto, que lo podría explicar en otro programa. Yo lo he calculado y me indica eso para el caso dominicano. Y luego, yo aprecio que tanto la República Dominicana como cualquier otro país de América Latina y tal vez del mundo, la principal fuente de financiamiento para el presupuesto es el endeudamiento, pero el endeudamiento productivo. Su valoración del equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader. Usted conoce a los profesionales que manejan el tema económico, su valoración sobre él. Hay que seguirle dando tiempo. ¿Hay que darle tiempo? Sí, sí. De manera objetiva, como Sí, dice claro, la porque primera dama. no podemos ser tan, digamos, severos en la valoración. Hay que darle tiempo para que ellos sigan con su desempeño. Uno apuesta, yo como ciudadano y como economista apuesto a que traten de hacerlo bien. Abajo, muchas gracias. A usted. De verdad que siempre es interesante, pedagógico, conversar contigo en términos económicos. Gracias. A ustedes convocarlo para el próximo sábado. La gente habla con Dari Terrero. Nos vemos.